Buenas tardes. Nuestro tema de hoy es el capítulo número 18 que lleva por título La conversión. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre bendito de Jesús te lo suplicamos. Amén. Y bien, la primera pregunta nos dice, ¿qué es necesario para la salvación? Y la respuesta la vamos a encontrar en Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es el sentido general de la palabra conversión? Nos dice el diccionario Webster, el cambio de un estado a otro, dar vuelta. El agua se convierte o se cambia a hielo. Los bosques y los lugares escabrosos y toscos se convierten o cambian en campos fructíferos y habitaciones placenteras. El hombre, pervertido por el pecado, debe ser convertido o cambiado desde un estado de pecado a uno de santidad para ser salvado al fin en el reino de Dios. ¿Qué dos pasos son necesarios para hacer este cambio? Hechos 20 y 21 nos dice, y enseñaron públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué es necesario arrepentirse? Hechos 3:19 nos da la respuesta. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es pecado entonces? Primera de Juan 3:4 nos dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley transgredimos cuando pecamos? Santiago 2:9 al 11 nos da la respuesta. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero has matado, ya eres hecho transgresor de la ley. ¿Qué papel juega la ley en el arrepentimiento? Romanos 3:20 nos dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Pablo fue convertido, ¿qué fue lo que primeramente lo convenció de pecado? Romanos 7:7 nos dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Además de la convicción, ¿qué más es necesario para el verdadero arrepentimiento? Segunda de Corintios 7:10 nos dice, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. ¿Qué involucra el arrepentimiento? Vamos a ver qué nos dice el versículo. Arrepentíos y volveos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Esto lo encontramos en Ezequiel 18, 30 y 31. ¿Qué más requiere el arrepentimiento? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 55, 6 y 7. ¿Cómo se mostrará el arrepentimiento genuino? Mateo 3:8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que hagamos un cambio de vida. Además del arrepentimiento, ¿qué más se requiere para la conversión? Hechos 20:21 nos dice, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo para que creamos en Él?
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo encontramos en el libro de Juan 3:16. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros para que seamos salvados por medio de él? Primera de Corintios 15:3 nos dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Para que uno sea limpiado de pecado, ¿qué se requiere de él? Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debe ser nuestra relación al pecado después del arrepentimiento? Dice Romanos 6:1 y 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo muere uno al pecado? Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasa con el viejo hombre después de que muere? Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando verdaderamente estás convertido, ¿qué recibe esta persona? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 2:38. Por lo tanto, cada verdadera conversión es un milagro de gracia divina. ¿Puede alguien ser cristiano sin tener el Espíritu de Cristo? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esto lo encontramos en Romanos 8:9. ¿Qué preciosa relación se sostiene cuando uno tiene el Espíritu Santo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Se puede saber cuándo esta relación existe? Romanos 8:16 nos da la respuesta. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando uno está en Cristo, ¿qué es uno? Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué carácter son las cosas viejas que se deben dejar? Colosenses 3:8 y 9 nos dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué adquirirá el nuevo hombre? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y esto lo encontramos en Colosenses 3:12 al 14. ¿Dónde estarán los afectos entonces? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned los afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1 y 2. Y por último nos dice, habiendo hecho todo esto,
¿Qué será el resultado final? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto lo encontramos en el libro de Colosenses 3 y 4. Bueno, pues todo esto fue el capítulo número 18, la conversión. Los invito a orar. Padre bendito, te damos gracias por el estudio de este momento, la conversión, Señor. Si no fuera por nuestro amado Señor Jesús, nosotros, que vino a morir por nosotros no podríamos estar seguros en Él. Gracias, Señor, porque tú eres el que obra en nosotros el querer por tu buena voluntad. Ayúdanos, pues, Señor, a declarar nuestros pecados y a alejarnos de todos ellos, porque tú eres misericordioso y nos perdonarás, pero también debemos entender que debemos alejarnos de esos pecados que hemos acariciado. Gracias, todo esto te lo agradecemos no por méritos propios, sino por la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén.